Análisis del riesgo financiero en las pymes. Estudio de caso aplicado a la ciudad de Manizales. Artículo realizado por Jairo Toro Díaz y Ricardo Palomo Zurbo. Publicado en la revista La Sellista de Investigación, volumen 11, número 2, 2014. Presentado por Santiago Díez, Camilo Chica y Alison Jiménez. Agenda a tratar. Introducción y descripción del caso de estudio. Metodología y descripción de herramientas utilizadas en el estudio, resultados y análisis del estudio, conclusiones y referencias. Introducción del caso de estudio. Actualmente más del 20% de la población económicamente activa que se dedica a emprender se encuentra en Latinoamérica. Sin embargo, cuando se evalúa la tasa de éxito de estos proyectos, luego de los primeros 4 años presentan malos resultados y situaciones de quiebra. Andy Freire, 2005. En Colombia, alrededor del 94% del sistema empresarial está conformado por pymes, siendo este un motor de la economía abandonado, ya que a pesar de las políticas que han propuesto los últimos gobiernos para promover el desarrollo de estas empresas mediante créditos y otras ayudas, no ha sido suficiente apoyo para la subsistencia de estas en el tiempo. De esta problemática surge la preocupación por indagar y conocer los riesgos a los que están expuestas, con el fin de generar instrumentos que les permitan actuar oportunamente, particularmente en el ámbito de la gestión de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera. Aspectos característicos de las pymes según Toro y Beltrán. Las empresas pequeñas tienen más dificultades de encontrar financiación a un costo y plazo adecuado, lo que dificulta la inversión en tecnología, capital de trabajo y conocimiento. Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan, no pueden dedicar fondos a la investigación. Sin embargo, en muchos casos son innovadoras en procesos y productos. Poseen una cartera reducida de clientes. Frecuentemente son faltas de estrategia y planeación, y su gestión administrativa, financiera, contable y operativa es muy informal y de manera intuitiva, lo que impide su inserción en un contexto internacional y pone en riesgo su continuidad en el mercado nacional. El proceso de la globalización, la volatilidad de magnitudes financieras y la incertidumbre son aspectos consustanciales del desarrollo de los mercados financieros en las últimas décadas. El Departamento de Caldas y toda Colombia deberá realizar una mejora continua de los subsectores de la economía para el mejoramiento continuo que permita lograr un crecimiento económico nacional e internacional y asegure una economía sostenible y con tendencia a crecer. Para la metodología, el estudio se orientó a observar y caracterizar la realidad de algunas pymes de Manizales, analizando los estados financieros de algunas empresas en un año en específico, con el fin de realizar los cálculos y analizar los indicadores de operación. Para determinar si una empresa estaba en riesgo, se tomaron unos parámetros que surgieron del cálculo de los respectivos indicadores, los cuales fueron la razón corriente para determinar si posee riesgo de liquidez, que su fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente, que en caso tal de que el resultado sea menor a 1.1 posee riesgo de liquidez. Esto nos muestra lo que tiene disponible la empresa para afrontar los compromisos a corto plazo. El nivel de endeudamiento se utilizó para el índice de endeudamiento de la empresa, valga la redundancia. Esto nos sirve para mostrar la participación que tienen los acreedores dentro de la empresa. Si el resultado es mayor al 50%, esto quiere decir que posee riesgo de endeudamiento. En otro índice que se utilizó fue la rotación de cartera, el cual es ventas a crédito sobre promedios de cuentas por cobrar. Esto nos muestra las veces que las cuentas por cobrar o la cartera se convierten en efectivo durante un periodo, ya sea un mes o un año. Si el resultado es mayor a 60 días, posee riesgo de recuperación de cartera. Para hacer un estudio de caso, se hizo un muestreo probabilístico y se trabajó con 100 pymes que se seleccionaron de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y de la Cámara de Comercio de Manizales. Luego, con los resultados de los indicadores, se aplicó estadística descriptiva para obtener información simplificada que puede ser analizada e interpretada fácilmente. Se utilizaron medidas de tendencia central, las cuales sirvieron para interpretar y corroborar los resultados. Cuando ya se tienen los resultados de los índices,
con los parámetros, ese se convertirá en términos de una variable dicotómica o dummy, el cual se pondrá 1 si el índice financiero posee riesgo bajo los parámetros ya mencionados, o 0 si el índice financiero no posee riesgo. Luego, si la empresa que posee 2 o 3 de los indicadores en condición de riesgo, o sea 1, poseerá riesgo financiero. En caso tal de que la empresa posea 2 o 3 de los indicadores en condiciones de no riesgo, o sea 0, no posee riesgo financiero. Luego de que se calcula el riesgo financiero para las empresas, hizo un análisis descriptivo para determinar el comportamiento que presenta por tipo de empresa, pequeño, mediana y por sectores productivos. Este modelo se aplicó a cada empresa a la que se realizó el estudio y con resultados se creó una tabla de clases, niveles o intervalos con escalas de riesgo. Resultados y análisis sectorial. Como muestra la tabla 1, en el caso de endeudamiento, todos los subsectores estuvieron por encima del 77%, lo que clasificó a la mayoría de sus empresas como poseedoras de riesgo, ubicándolas en una situación de inseguridad, ya que sus pasivos abarcaron mucho más de los activos que tenían a disposición. El subsector menos afectado fue el de construcción de obras civiles y el más comprometido fue el de adecuación de obras de construcción. El sector de construcción fue el que más incurrió en endeudamiento, debido a altos costos del desarrollo de su función, y es por esto que se derivan estos resultados. Los porcentajes indicadores de riesgo en el índice de liquidez oscilaron entre un 62 y un 92%, demasiado altos, por lo que colocaron a las empresas en una situación vulnerable. En este caso, el subsector más afectado fue el de obras civiles, lo cual puede asociarse por los contratos con entidades públicas, que regularmente se demoran en los pagos y lo que hacen que se dificulte el recaudo de cartera. Por otra parte, el subsector menos afectado es el de liquidez, es el de comercio de vehículos con un 62%, lo que se explica por la facilidad que se tiene para adquirir vehículos y a la rebaja en los precios. En cuanto al indicador de rotación de cartera, el subsector que se observó menos comprometido fue el de comercio de combustibles y lubricantes, con un 67%, aunque en su interior solo 2 empresas recuperaron su cartera en menos de 60 días. Por otra parte, el más afectado fue el del comercio al por mayor, al igual que en el indicador de endeudamiento, con un porcentaje del 86%. En general, de 100 empresas analizadas, solamente 19 no presentaron riesgo en este indicador, es decir, es un número muy bajo de empresas que tuvieron políticas adecuadas para el control efectivo de su cartera. En la tabla 2 se pudo observar cómo el promedio de los pasivos siempre fue mayor al de los activos, de allí que los resultados de los indicadores financieros arrojan que en su mayoría las empresas se encontraron en riesgo en un 80%. Además, la moda y la mediana muestran 100% de índice de endeudamiento, lo cual nos está manifestando que deben el 100% del total de lo que tienen. Al igual que anteriormente, alrededor del 74% de las empresas presentaban riesgo en el indicador de liquidez por la superioridad de pasivos corrientes sobre activos corrientes. La tabla 4 muestra que los índices de rotación de cartera fueron elevados, porque muy pocas empresas se demoraron menos de 60 días. El 81% de las empresas del objeto de estudio presentaron riesgo en la recuperación de cartera. Además, se estableció que el máximo de días de rotación es de 360 días y para este caso solamente 37 de 100 empresas lograron hacer el cobro entre 0 y 360 días. Pero ¿cómo sabemos qué empresas verdaderamente están en riesgo? Se analiza que si las empresas estudiadas presentaban al menos 2 de los 3 indicadores con riesgo, entonces se afirma que las empresas poseen riesgo. De 100 empresas, 84 presentaron riesgo. En 84 empresas, 2 indicadores presentaban riesgo. De esas 84, 55 presentó riesgo en los 3 indicadores, lo que resulta preocupante para las organizaciones y que a partir de esta información se debe comenzar a tomar decisiones estratégicas que permitan sobrevivir en el largo plazo. Conclusiones. La caracterización del riesgo financiero de las pymes de Manizales se hace necesaria para conocer el estado de las mismas, estableciendo herramientas que permitan una correcta evaluación de su gestión. A partir de la clasificación realizada por la Superintendencia de Sociedades, se realizó un análisis sectorial, donde se determinó que las pymes siguen la tendencia de riesgo financiero del contexto nacional. Según los resultados del estudio, el indicador con mayor porcentaje de riesgo fue el endeudamiento. Sin embargo, se presentaron riesgos en los 3 indicadores en las compañías analizadas. Y los puntos presentados no solo permitirán desarrollar mayores análisis del riesgo financiero, sino que promoverán la utilización de instrumentos que puedan mejorar la situación y la toma de decisiones.